Así que nuevamente le damos la bienvenida y que el Señor toque cada uno de sus corazones. Así que para dar comienzo a esta enseñanza... se pueden sentar. Gracias. Para dar comienzo a esta enseñanza, el tema es un poquito peculiar. La herramienta correcta del lugar incorrecto. Pregúntale al que está a su lado, ¿eres la herramienta correcta en el lugar incorrecto? Pregúntale. No sé, como que esa pregunta como que están dudosos con lo que están, con la pregunta que están haciendo. Vuelve y pregúntele, ¿eres la herramienta correcta en el lugar incorrecto? Cuando estaba estudiando la palabra para traer esta enseñanza, el Señor traía a mi memoria, y yo creo que al que no le sucede esto en su casa, yo no sé, usted será de otro planeta. Pero normalmente en nuestras casas tenemos una gaveta, ya sea en el cuarto, ya sea en el baño, en la cocina, que normalmente contamos con unas herramientas, ¿verdad? La gaveta de los tereques, vamos a ponerle la gaveta de los tereques. Pepe, los tereques es como que mucha cosita, mucha cosita pequeña. Y normalmente nuestras esposas, ¿verdad? Son las que nos preguntan, ¿qué hace eso ahí? Porque normalmente somos nosotros los varones los que ponemos esas herramientas ahí, ¿verdad? Supuestamente. Bueno, ¿y qué hace eso ahí? Si eso no va ahí. Ay, Víctor. Después hablamos. Y nosotros siempre le buscamos una razón del por qué esa herramienta está en ese lugar. Aunque nosotros sabemos que no es el lugar correcto, pero en el tiempo preciso es la herramienta perfecta para arreglar algo. Ustedes como que no me escucharon. En el momento preciso, aunque es el lugar incorrecto, pero se convierte en el correcto porque esa herramienta la utilizas para arreglar algo en ese preciso momento. Ya sea de que se te soltó una puerta del gabinete, ya sea que de momento la robot, que yo creo que muchas personas tenemos aquí, de momento se tragó algo que no tenía que tragarse y allá tienes que tú comenzar a desmantelar. Pero en vez de ir o al shed o en vez de ir al garaje a rebuscar esa herramienta, ya tú sabes que tú la tienes ahí. Entonces, ahí es cuando nuestras esposas nos dicen, ay, qué bueno que esa herramienta está ahí. Mira para allá, qué rapidito lo hiciste. Claro, porque ya sabíamos a dónde teníamos que ir para lograr nuestro objetivo. Así que yo creo que ya vamos viendo el porqué de este título. Y cuando nos ponemos nosotros en esa posición de ser la herramienta correcta, en el lugar incorrecto, es en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo sumamente adverso, un tiempo turbio, y esto obviamente lo estamos viendo en nuestro trabajo, en las escuelas de nuestros hijos, en donde nos reunimos con amistades. Sin embargo, no es hasta que ocurre un punto específico, no nos damos cuenta de que realmente estamos en ese lugar incorrecto. Muchas veces el ajetreo de la vida, el trabajo, no nos permite a veces ver en dónde es que nos encontramos. Sabemos que en Cristo Jesús hemos sido ya seleccionados para en sus manos ser la herramienta correcta
Pero no es hasta tanto que vamos delante de su presencia, que nuestros ojos comienzan a abrirse, es que nosotros comenzamos a decir, espérate, donde yo estoy no es donde se supone que yo esté. Lo que está sucediendo a mi alrededor no va en acorde con lo que se me fue prometido, que ya está establecido en la palabra. Con la palabra profética que se me fue dada. Vas a hacer esto, vas a lograr aquello, vas a tener eso. ¿Dónde está? Pero tenemos que entender que aunque hay una cobertura en nuestras vidas, aunque se nos ha dado palabra, Dios siempre tiene un plan perfecto. ¿Por qué? Porque conocemos el final, pero no sabemos la trayectoria. Y es que hay un dicho bien boricua que dice, conocemos la gloria, pero no la historia. Y nosotros desde acá muchas veces es muy fácil aplaudirle esa gloria a esa persona. Sin embargo, no sabemos por todo lo que han pasado. Quiero darle base a esta enseñanza y quiero que vayan conmigo a la palabra. En Mateo 5, 14 al 16, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tengan, digan amén. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Padre, yo vengo delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú, a través de mí, un 0% de mí y un 100% tuyo. Espíritu Santo, utiliza mi mente, utiliza mi boca y que toda palabra que salga de ella sea por ti y por ti solamente. Señor, no me permitas añadir ni quitar, pero úsame, Señor, que en tus manos soy la herramienta correcta. Amén, amén, amén. Así que volviendo a nuestra realidad de vida, sabemos que Dios tiene algo para con nosotros. Y como he dicho anteriormente, si lo tiene para con nosotros, lo tiene para nuestra familia, nuestra descendencia y lo que nos rodea. Pero muchas veces, pensando y sabiendo lo que Dios ya tiene para nosotros, pasamos por unas etapas en nuestras vidas, el cual honestamente nos hacen titubear, nos hacen pensar si realmente aquello que nos dijeron era de parte del Señor. Pero yo vengo a decirte una cosa, no eres ni el único, ni el primero, ni vas a ser el último. En la Biblia podemos encontrar diversos personajes, el cual sobre sus vidas habían unas palabras, habían unas encomiendas, había un fin. Pero bien peculiar, el que el Señor cuando da esa palabra, cuando selecciona, nunca dice la trayectoria de ese personaje. Y de las personas que voy a estar hablando, ya le hemos estudiado y le hemos escuchado. Pero lo mismo, wow, hacia dónde llegaron. Qué brutal lo que el Señor le entregó en sus manos.
Pero si escuchamos la parte difícil de la historia, y es como que, tranquilo, si ya sabemos el outcome, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos en sus zapatos, es que entonces nos da ese shake, ¿verdad? Y decimos, wow, ¿y si esto me pasa a mí? O espérate un momento, esto no es por lo que yo estoy pasando. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes sobre lo que pasó José el Soñador. Quienes hemos escuchado aquí de José el Soñador. Es una de mis historias preferidas. Y José el Soñador yo creo que de muchas de las historias que hemos escuchado, yo creo que para mí, yo puedo pensar que es una de las más crueles. Porque por todo lo que pasó José, no fue por gentes externas a su núcleo, fueron sus propios hermanos. Que a raíz de una ceguera, porque sabemos o sea, yo con mis hermanos, o sea, yo voy hasta lo último. Sin embargo, no podían ver realmente cuál era el propósito que había en su vida. ¿Y qué sucedió con esto? Comenzaron a sentir envidia sobre José, siendo el menor. Pero antes de que esto sucediera, hubo un punto específico en la vida de José, y es cuando su padre le entrega la túnica. ¿Qué simboliza la túnica? La túnica significa o simboliza cobertura, ser elegido. Cuando recibimos nuestra cobertura, no es hasta ese momento que comenzamos a ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vemos la carga, vemos el ataque. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es hasta tanto tú vienes a los pies de Cristo, esa sangre que te cubre, ahí es que entonces comenzamos a ver realmente nuestro entorno. Y yo tengo una pregunta esta mañana. ¿Cuántas veces te has puesto a analizar y a pensar y a ver tu entorno? ¿Cuán difícil, cuán amargo, cuán turbio se ve? Porque algo que muchas veces escuchamos, mientras más difícil tu situación, así mismo será tu bendición. Seguimos siendo humanos, nos duele, nos frustra, nos dan ganas de, mira, ¿sabes qué? Enganchar los guantes y ya se acabó. No quiero seguir con esto. Pero tenemos que recordar de que ya fuimos destinados a ser más que vencedores. Así que José, no entendiendo la situación y por qué mis hermanos, fue echado en un pozo, fue vendido como esclavo, le remueven su túnica, para luego decirle a su papá, murió. En estos son los momentos que tú ves la gente que trata de empujarte hacia lo más difícil de tu situación. Alejarte tal vez de las personas que están a tu alrededor. Te quieren arrancar lo que ya se te fue entregado y decir, ¿sabes qué? Tú estás muerto. Pero no es hasta ese momento que realmente comienza el proceso de José. En todas las etapas de la vida de José, José pasa por un proceso difícil. Luego de ser vendido, llega
a la casa de Potifar como sirviente. Sin embargo, sucede una situación adversa con la esposa de Potifar. Él, sabiendo y reconociendo su identidad en Dios, quién era él y qué había sido prometido para su vida, él se mantiene fe a su Dios, a su palabra, pero no solamente eso, sino a su amo. Y la decisión de José es, mira, salir corriendo. No por temor, sino porque volvemos a lo mismo. Él sabía quién era él. Y él sabía de que si caía, todo lo que ya había sido prometido para él se veía en juego y en riesgo. Más adelante en la historia, podemos ver cómo Dios cumple su palabra, que fue uno de los sueños que él veía, estas espigas, ¿verdad?, inclinadas ante él, que ahí donde comienza entonces todo su proceso. Sin embargo, Dios fue fiel y cumplió su palabra. En el lugar incorrecto donde él pasó todas estas situaciones, se convierte en el lugar correcto cuando entonces él se convierte el segundo en mando del faraón y es quien le da provisión al pueblo judío en ese tiempo. Fue de salvación a su familia. Y tenemos que tener bien claro que en estos momentos que pasamos de adversidad, lo que muchas veces estamos atravesando, aunque nos impactan, pero no es para nosotros. Es para el plan perfecto de Dios impactar vidas eventualmente. Otro personaje que vemos en la Biblia es David. Y no el rey David, porque todavía era un niño. David proviene de una familia el cual a él lo tenían siempre alejado porque lo consideraban como un hijo ilegítimo. Sin embargo, ya Dios había seleccionado a David en sus planes para ser rey. Normalmente cuando nosotros vemos películas, cuando leemos libros o cuentos y escuchamos de historias de reyes, normalmente cuando había la promoción de un rey o de cuando declaraban a alguien rey, normalmente venía ¿de dónde? De un linaje, estaba ya en el palacio, tenía una trayectoria. Sin embargo, cuando lo vemos desde este punto de vista, David es ungido como rey en su casa. Que para nosotros, o para la historia, puede decir, ese es el lugar incorrecto. Eso no le da derecho a él. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que no importa en qué lugar está, cuando Dios va a ungirte, te unge. Cuando Dios te elige. Él no mira tu situación, Él no mira dónde tú te encuentras ni tu circunstancia. Él mira tu corazón y el potencial que tú tienes en sus manos para lograr su palabra y su cumplido. Más adelante en la historia, vemos como luego de haber sido ungido como el próximo rey de Israel, el rey Saúl intenta eliminarlo, sacarlo del camino. ¿Y qué sucede más adelante? No es exitoso. Sin embargo, a través de David y su respuesta, él puede ver la manifestación de Dios en la vida de David. Ahora entonces pasamos a Esther. Esther es sacada de su núcleo y llevada a Persia, entregada al rey.
Y cuando ella está dentro del palacio, en Persia, el Señor comienza a manifestar en ella lo que a fin de cuentas iba a ser la salvación del pueblo judío. Y no quiero ser repetitivo, pero vemos nuevamente sacado de su núcleo, en un lugar incorrecto, adverso, pagano. Sin embargo, fue la herramienta que Dios utilizó para lograr su cumplido y para impactar a personas paganas. Y esto muchas veces cuando nos arrancan de nuestro lugar, esto nos toca nuestra identidad en Cristo. Y muchas veces, tal vez por temor, guardamos en nuestro interior de quiénes somos en Cristo Jesús. De que tal vez soy un creyente, de que soy hijo de Dios, de que le sirvo al Rey de Reyes y Señores de Señores. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que cuando Dios te elige, y aunque tú cubras tu identidad, sabes que el impacto va a estar siempre. Muchas veces pensamos que con llegar a un lugar y comenzar a gritar, yo soy fulano, yo soy sutano, vamos a crear un impacto. Y muchas veces, cuando trabajamos en silencio y sabiendo a lo que fuimos llamados, es cuando realmente causamos un impacto. Cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, muchas veces, o la mayoría de las veces, que me llevaban a un lugar o era promovido a un lugar, era porque había una situación sucediendo. Y hablaba con otros compañeros gerentes y lo primero que ellos decían era, no, yo voy a llegar y yo voy a limpiar la casa. Yo voy a hacer, yo voy a deshacer, porque aquí se va a hacer lo correcto y lo que yo diga. Pero ¿qué sucede? No necesariamente de donde tú vienes, las herramientas que tienes y las implantas acá van a ser las correctas. ¿Qué tú tienes que hacer? Tú sabes quién tú eres, o ya tú estás claro en eso. Pero entonces ahora estoy aquí y tú comienzas a observar. ¿Quién es Sadiel? ¿Quién es Naira? ¿Quién es Crisángel? Y tú dices, espérate, Sadiel es bueno tocando guitarra. Naira es buena adorando. Crisángel se mete en la adoración, que eso, ¿quién lo coge? Y comienzas a utilizar herramientas claves para lograr tu objetivo. Prácticamente lo mismo que hizo Esther. Cuando llegamos y vemos el desorden, decimos, este no es mi lugar. Yo no estoy en el lugar correcto. Pero cuando nos dejamos guiar por el Señor, cuando permitimos que Él nos ilumine nuestra mente, abra nuestros ojos, créanme, las decisiones que tomamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, vamos a dar resultados positivos. Al punto de que en este caso, Esther fue quien no permitió que eliminaran el pueblo judío. Porque había una amenaza contra el pueblo judío. Otro personaje, el famoso Daniel. Daniel de igual forma es sacado de su núcleo y llevado a Babilonia. Un lugar totalmente pagano, un lugar que comienzan a endoctrinarlos en una doctrina de dioses paganos, tratando de cambiar su identidad.
no solamente tratan de cambiar su identidad, sino que también es castrado. Y al momento de que tú eres castrado, tú pierdes todo lo que tú eres. Y claro, aquí tal vez lo estamos viendo en un ámbito natural, pero en lo espiritual es lo mismo. Cuando tratan de castrarte espiritualmente, tu mente queda aturdida. Cuando esto sucede en nuestras vidas, yo creo que la herramienta más poderosa es simplemente ir delante de la presencia del Señor en oración. Y pedirle al Señor que te revele a tu vida quién realmente tú eres en sus manos. Hay personas que tienen más herramientas que otras y nunca pierden su identidad, pero hay otros que sí tienden a turbarse. Daniel nunca dudó de quién él era, ni sus amigos en las manos de Dios. Tanto fue así que tratan de quemar a sus amigos. Querían eliminarlo a cuesta de lo que fuera. ¿Por qué? Porque los veían como una amenaza en Babilonia. En adición a eso, Daniel entra al foso de los leones. Y así mismo Dios le cerró la boca a los leones. No importando dónde estés, te van a querer castrar y turbar tu identidad. Van a querer echarte al horno de fuego y quemarte. Tal vez no literalmente con fuego, pero van a comenzar a señalarte. Van a comenzar a decir, mira para allá, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. ¿Qué tú haces aquí? Y cuando entonces tratan de echarte al devorador, ahí es cuando entonces se dan cuenta de que, ¿sabes qué? Este tipo carga algo. Acuérdense de esto, que nosotros estamos en una posición de que sabemos que no estamos en nuestro lugar, pero es parte de nuestro proceso para adquirir las herramientas que luego el Señor nos va a decir, ¿sabes qué? Ahora es tu tiempo de comenzar a emplearlas. Y no importa lo que pase donde estés, cuando tú estás parado en la brecha, ¿sabes qué? Se cumple porque se cumple. Y tal vez todas estas historias de estos personajes nos sentimos bien identificados. Tenemos que entender que de la misma forma que Dios los utilizó, así mismo Él nos va a utilizar. Pero ¿sabes qué? Vamos a ser procesados. Vamos a perder mucho en el camino. Nos duele, nos frustra, pero es parte del plan perfecto de Dios. Ahora vamos a ver a Pablo. Pablo específicamente en prisión. Sabemos quién fue Pablo. Y específicamente Pablo en la prisión, él con el mayor anhelo y el mayor deseo de predicar de Jesús, cae en prisión, tal vez no entendiendo el por qué, pero en un momento dado era lo que él hacía. Muchas veces ni encarcelaba, mataba. Sin embargo, Pablo fue utilizado en la cárcel para llevar el evangelio, para predicarle a muchísima gente. Y dentro de la prisión, de igual forma, fue donde Dios le da la inspiración de escribir las epístolas, el cual hoy por hoy está en el Nuevo Testamento. Son herramientas que utilizamos para nuestra vida. Y qué cómico,
Porque aquí vamos a Timoteo. Y Timoteo lideraba y pastoreaba una de las iglesias, la iglesia en Éfeso. Y Pablo sirve desde la prisión como motivación. ¿Tú te crees que hoy día, alguien que esté en la cárcel, pasando necesidades, situaciones, adversidad, serviría realmente de una buena motivación para alguien en el exterior? Pregúntese eso. ¿Usted tendría la capacidad de hacerlo? Julio, tú que predicas en la cárcel, ¿cuántos muchas veces tú ves desganados, que no le importa nada, saben que están encerrados? ¿Tú te crees que esa gente muchas veces se van a preocupar de los que están en el exterior? Sin embargo, estando preso fue herramienta que Dios utilizó para mantener en su llamado a Timoteo. Y es bien curioso porque cuando tú vas a la historia y estabas estudiando, por la situación en la cual se encontraba Timoteo siendo una iglesia, que pensamos que en la iglesia ese tipo de situaciones negativas no se ven. Sin embargo, sí están. Timoteo estaba pasando por un momento en el cual la gente estaba reacia a la palabra del Señor. La gente solamente quería escuchar lo que me conviene, lo que me pasa a la manita. Ese evangelio tibiecito. Claro, ¿por qué? Porque es lo que quiero escuchar. Porque es lo que me gusta. Porque es lo que me mantiene cómodo. Pero si vamos a la historia, ninguno de ellos estaba cómodo. Volvemos a lo mismo. Si tú estás en un momento de tu vida donde tú te sientes sumamente cómodo en las manos del Señor, brother, algo pasa. Algo pasa. Y es como yo siempre digo, tenemos que autoevaluarnos. Porque como dice el dicho, what easy comes, easy goes. Entonces, claro, queremos que el Señor nos use, queremos que el Señor nos hable, queremos que el Señor me lleve aquí, me lleve allá. Pero escuchar adoración de nuevo. Si yo escucho adoración en la iglesia, que tengo que sacar un momento para tener que intimar con el Señor. Ay, Señor, tú sabes que yo tengo tantas cosas. Tú entiendes, Señor, tú entiendes. Pero úsame. Tú me conoces, pero úsame. Dame lo que te estoy pidiendo. Pero ¿y qué hay de cuando el Señor te pide de lo poco que Él nos ha dado? Ahí se nos tuerce el ombligo. Y como yo digo muchas veces, Señor, no me toques ahí. Eso me duele. Pasamos por el lugar incorrecto para realmente ver que somos la herramienta correcta. Y de todas las enseñanzas que yo he traído, yo siempre me siento con Gillian, las discuto, comparto con ella. Sin embargo, esta es la primera vez que no lo hicimos, ¿verdad, bebé? Fue como que por encimita. Y ya yo venía meditando en esta palabra y uno de los ejemplos que le estaba dando a Gillian, el Señor me trae a mi memoria una persona en específica. Y Gillian me pregunta el por qué. Me dijo, ok.
Yo pensé que esa persona yo lo iba a utilizar como un ejemplo, pero luego seguía meditando y era como un bombardeo de parte del Señor sobre esa persona y sobre esa persona. Y yo, ok, Señor, ya entendí entonces. Melina, ponte de pie. Sofi, ponte de pie. Oh, Señor, gracias Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Para los que no conocen la historia, esa joven que ustedes ven ahí pasó por un proceso de cáncer. Y hoy por hoy está aquí, no simplemente por la gracia del Señor y porque Él lo permitió, sino por una madre que se paró en la brecha y estuvo constantemente declarando sobre la vida de su hija. Y cuando, Sofi, yo pensaba que tú ibas a ser la persona que yo tal vez iba a utilizar como ejemplo, y sí te estoy utilizando como ejemplo, pero el Señor lo que me inquietaba, mi corazón, era que te dijera, ¿sabes qué? Te puedes comparar con muchos de estos personajes. Todos y cada uno de ellos pasaron por una situación difícil y estuvieron en un lugar incorrecto. Y el Señor quiere que te acuerdes de que aunque estuviste en el lugar incorrecto, que era en ese hospital, que prácticamente vivías allí, era parte de tu proceso. Y a ti te han dado palabras y a ti te han dicho, tal vez podrás sentir coraje, tal vez podrás sentir de que perdiste tiempo. Pero sabes que probablemente por lo que tú pasaste, yo no pude haber pasado por eso. No somos quien para cuestionarle a Dios por qué yo y no fulano. Tu mamá se tuvo que haber hecho esa pregunta montones de veces. Pero ella también tuvo su proceso en tu proceso. Así que ya tú pasaste por el lugar incorrecto. Te sientes que ya estás más relax, más tranquila. Pero el Señor te dice, ¿hasta cuándo? Sabes que eres la herramienta correcta. Sin embargo, tienes tu boca callada. ¿Hasta cuándo? Te dice el Señor. No estás aquí por casualidad, sino porque es mi decisión, te dice el Señor. Así que de igual forma que tú pasaste por tu proceso en el lugar incorrecto, ¿sabes qué? Asimismo te utilizará el Señor para ser de estandarte, para ser de columna firme para esas vidas y otras madres. Porque no eres tú sola, es ella, es Sammy. Solamente permítele a Dios trabajar en tu vida. Que aquello de que en un momento dado te dieron como palabra, explote y afecte todo tu entorno. Porque sabes que, vuelvo y te lo repito, y vuelvo y te lo acuerdo, por lo que pasaste, no todo el mundo tiene las herramientas para poder sobrellevarlo. Así que te bendigo. Así que tenemos que entender que no se trata de dónde estemos, sino de a quién perteneces y cómo respondes al llamado de Dios para tu vida. El hecho de que en la situación donde tú te encuentres que sea adversa, que no le ves salida, sabes que cuando Dios declara una palabra sobre tu vida, nunca deja de ser. Si tu llamado es un llamado de maestro, es un llamado evangelístico, pastor, profeta, ¿sabes qué? Los dones son irrevocables. Y qué bien cuando Dios se tome el tiempo de decir, Sadiel, ¿sabes qué? Eres tú.
yo lo he compartido anteriormente. Nacido, criado en la iglesia, hijo de pastores, palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, que llega un momento dado que uno se cansa, por no decirme harto. Y es bien curioso porque yo empezando de novio con Gillian, una vez fue un pastor a Puerto Rico y él me llama hacia el frente y antes de yo llegar me dice, tú no estás solo. Y Gillian y yo estábamos empezando de novios. Y yo miro hacia atrás y le hago señas. Y Gillian, ya ustedes saben, llega al lado mío y comienzan obviamente a decirme una vez más, tú serás esto, aquello, lo otro. Dios te ha seleccionado. Pero bien cómico cuando viene y le dice a Gillian, ¿y tú sabes dónde tú estás metido? Ella me abrió los ojos. Lo más cómico es que Gillian dice que sí. Yo, you're right. Tú no sabes nada, muchacho. Pero yo sí sabía. Pero que yo decía, yo soy joven. Yo tengo mucho por delante. Y pasé por situaciones. Pasamos por situaciones y dificultades. Y muchas de las veces cuando pensamos que estamos saliendo, volvemos nuevamente. Y cuando meditaba en esta palabra y en esto que le estoy compartiendo, me venía a la mente la palabra de María. Dejemos de preguntarle a Dios por qué. Ya se acabó el porqué de nosotros para con Dios. Ahora es el para qué. Cuando tú cambias el porqué para un para qué es aquí estoy yo. ¿Cómo te soy útil? Y sabes que Dios no necesita de ti. Dios lo que quiere es tu disponibilidad y tu obediencia en sus manos. Para lo que fue depositado en ti. Y sí, nos apartamos. Y qué curioso, como es el enemigo. Apartados era cuando tal vez mejor pensábamos que estaban. ¿Cierto o falso? Y duramos bastante. Nos trasladamos para acá pensando que era una oportunidad de trabajo. Y seguíamos retenidos. Pero siempre que el Señor tenía una oportunidad, hablaba a nuestras vidas. Nosotros venimos de St. Cloud. ¿Quiénes son de St. Cloud aquí? Yo pensé que era el corillo completo. Pero está bien, papi, estamos ahí. Nosotros intentamos congregarnos en St. Cloud. Pero ninguna como nuestra casa. Ninguna como nuestra casa. Y no por nosotros, por el pastor. Chico, pero mira, ve allí. Chico, pero mira, intenta ya. Chico, pero mira, como que... Y Gillian y yo íbamos, pues claro, nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros, obviamente, somos adoradores. Y nos metíamos delante de la presencia del Señor, pero había algo que no, como que... doesn't do a click. Y muchas veces cuando compartimos con vecinos, amistades, que nos reunimos en casa a veces, nos dicen, de hecho, ustedes están bien locos. De St. Cloud para Tampa todos los domingos. Que muchas veces para esa gente van a decir, esta gente está en el lugar incorrecto. Tantas iglesias que hay por aquí, tú tienes que irte todos los domingos 1 hora y media. Más entonces, y los jueves también, gracias por el reminder. Después que uno está trabajando todo el día, arrancar para casa de mis papás, para prepararme, para arrancar para la iglesia, para entonces ensayar y después de ahí arrancar para mi casa. A las 11 de la noche. Y si no es que Carlito se pone a hablar, salimos más tarde todavía. Para esa hora yo llegar, soltar motetes para entonces hacer el trabajo de la oficina. Pero ¿sabes qué? Lo hago porque amo al Señor. Lo hago porque sé y reconozco quiénes somos en sus manos.
Lo mismo, todo el mundo conoce la gloria, pero nadie conoce la historia. Y volvemos a que no es el lugar, sino la fidelidad en medio de ese lugar. Como muchas veces yo hablo con Gillian y yo le digo, es que yo tengo un compromiso. Y ¿sabes qué? Si todas las palabras que a nosotros nos han dado, no es tú vas a estar aquí o vas a estar allá. Siempre me han dicho, vas a estar con tu papá. Serás la ayuda de tu papá. Estarás con tu papá. So, qué casualidad que he ido a sitios y no son, y es aquí. Así que primeramente lo hacemos porque amamos al Señor y sabemos lo que el Señor ha depositado en nosotros. Y lo hago porque también es mi papá. Lo amo. Sé por todo lo que mis papás han pasado. Que esto lo llevamos 2, 3 años. Si Dios lo permite, en el 2027 son 30 años de ministerio, ¿verdad? 30 años. Viendo muchísimas cosas. Conociendo a mucha gente excelente. Que muchas veces yo lo comparo con esto y ¿sabes qué? Es nada. Porque aquí realmente atentaban contra la vida de estos personajes. Como dice la palabra de Dios, fuimos llamados a ser sal para este mundo. Y el lugar donde nos encontramos muchas veces está soso, sin sazón. Y tenemos que entenderle que somos esa sal. Salve. Que sabes que aunque la sal no es el protagonista, pero cuando falta se nota. Tenemos que entender de que en nuestro lugar incorrecto, cuando dejamos de estar, la gente se va a preguntar, ¿dónde está Sadiel? ¿Dónde está Naira? ¿Dónde está Crisángel? ¿Sabes qué? Porque cargamos la presencia de Dios. Y así mismo como fuimos llamados a ser sal, fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Y ahora les voy a tirar ese bombito al pitcher. Hay un gran reto, ¿verdad? Pregúntese usted mismo, ¿estás dispuesto a ser usado en el lugar que te encuentras, aunque este no parezca el correcto, el que se te prometió, del que te profetizaron o te dieron aquella palabra? Ahora entonces vas a confrontar al que tienes al lado. Hazle la misma pregunta. ¿Estás dispuesto a ser usado en el lugar que te encuentras, aunque este no parezca el correcto, el que se te prometió, del que te profetizaron o aquel que te dieron aquella palabra? Aquí le voy a tocar la llaga a 2 o 3. ¿Realmente estamos haciendo la labor de lo que fuimos llamados? Ouch. Estamos haciendo
lo que el Señor nos dejó como encomienda. Yo siento que yo no estoy haciendo todo lo que se supone que yo haga. Yo, Eric López. Y con todo y eso, le pregunto al Señor muchas veces porque veo mi situación. Señor, ¿para qué? Pero como le mencioné, ya el por qué no es parte de mi vocabulario. ¿Para qué? Esto por la cual estoy pasando, esto por la cual estoy atravesando, voy a ser herramienta de bendición ¿para quién? En nuestro entorno, en nuestra situación adversa, hemos dudado de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. No quiero tal vez exagerar un poco, pero yo creo que si realmente supiéramos quiénes somos, el tipo de herramienta que somos en las manos del Señor, créanme, usted sale por ahí, usted no se cansa de gritar de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Autoevalúese. Señor, este es el camino que tú tienes para mí. Señor, dentro de mi situación, dame las herramientas para ser efectivo en ti. Señor, cúbreme con tu sangre, cúbreme con tu gracia, porque lo que me rodea me acecha. Me quiere derrumbar, me quiere quemar, quiere arrancar de mí la identidad que tengo en ti. Y es como el pastor repite una y otra vez, el hecho de que tú vengas a los pies de Cristo no significa de que todo va a ser peaches and cream. La palabra lo establece. Va a ser un proceso difícil. Pero qué bonito el que ya tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, aunque esté pasando por esto, continuaré confiando en ti, porque tú has vencido al mundo. Cuando ya sabemos y entendemos que la situación la cual nos rodea es parte de nuestro proceso. Y sabemos y reconocemos de que es el lugar incorrecto. Es un lugar maldito. Es un lugar estéril. Pero si está la herramienta correcta, nosotros establecidas por el Señor, este lugar comienza a ser un lugar de bendición, comienza a ser un lugar reverdecido y comienza a producir. Y cuando esto venía a mi mente, cuando estudiaba esto, venía a mi mente el arca del pacto. Y el arca del pacto, cuando David toma la decisión de llevarlo a Israel, sucede un percance en el camino, el cual los obliga a dejarlos en un lugar adverso o el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque no era el fin a donde ellos querían llevarlo. Así que hacen espacio en casa de Obededón para dejar el arca. Y la historia nos dice que desde que el arca llega a casa de Obededón, comienza a ser un lugar de bendición.
Dios permite que estas cosas pasen porque muchas veces perdemos nuestro norte. Y es como que, espérate, es momento de darle un glimpse de lo que estás dejando de hacer, de lo que estás dejando atrás. Mira cómo bendice. Sin embargo, este no es el lugar de bendición, el lugar de bendición es otro. ¿Y qué pasa? Cuando tú ves esto, te obliga y tú dices, Señor, ¿sabes qué? Aquí voy nuevamente, no importando la circunstancia que suceda, no importando la adversidad, ¿sabes qué? Yo te llevo conmigo, no te dejo atrás. Así que es bien importante entender de que en tu momento de dificultad, y Dios te muestra un pedacito de la bendición que Él tiene, no caigas en una zona de confort tampoco. Porque ese es otro de los casos. Vemos algo bonito de parte del Señor y ¿qué hacemos? Nos tiramos para atrás. Podemos entenderle que estamos cansados, de que estamos drenados. Y tal vez eso pequeñito lo vemos tan y tan y tan grande, que muchas veces simplemente decidimos sentarnos a descansar y a disfrutar de ese pedazo pequeño. Y se nos olvida lo que ya se nos había sido prometido, que muchas veces es el doble, el triple y hasta 4 veces de la bendición que estamos viendo manifestada en ese momento. Así que es bien importante no caer en una zona de confort en nuestro lugar adverso, porque sabes que ahí es cuando muchas veces fracasamos en nuestra asignación. Volvamos a la pregunta. No es el por qué, es el para qué. Así que yo le voy a pedir que se pongan de pie. Y quiero cerrar con esto, porque vamos a declararlo como iglesia. You got it. El último versículo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y esta palabra se encuentra en Deuteronomio 28, del 1 al 14. ¿De qué versión la tiene? ¿La nueva versión? Ok, perfecto. Presten mucha atención y cuando lo estén leyendo realmente declárelo de corazón para su vida. Y en Deuteronomio 28, del 1 al 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades, tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenarás tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti.
El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvia en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entregó hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos que te entregó hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Dele una alabanza espontánea al Señor y declare esto sobre su vida.